Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este lugar, me encanta saludarte nuevamente, sé que siempre empezamos igual y justamente por ello digo, iniciemos. Ahora que estamos iniciando, te pido que te suscribas a este canal, que le des clic a la campanita para que semana a semana vayamos construyendo nuevos panoramas de realidad. Y en esta ocasión quiero que vayamos a algo bien interesante, porque nosotros tenemos un concepto muy fuerte y arraigado de lo que es la zona de confort. Sin embargo, nosotros necesitamos descubrir que la zona de confort va más allá de solamente ser algo cómodo. Más bien es algo que yo llamaría no zona de confort, sino llamaría zona conocida. Y esto es bien interesante si lo empezamos a ver como una zona conocida, porque en ocasiones no nos damos cuenta de qué es lo que nos mantiene en la zona de confort, qué es lo que hace que constantemente una y otra vez quiera después de determinado tiempo regresar a este lugar. Entonces entendamos desde la raíz y la base de nosotros como conducta, entendamos qué es lo que sucede con nuestra cabeza. Resulta que nosotros si nos vamos a la parte más arcaica y la parte más antigua de nuestro cerebro, podremos encontrar que por conducta lo que viene arraigado ahí es una cuestión de sobrevivencia. Es decir, que la mente lo único que quiere es sobrevivir, la mente lo único que quiere es que tú estés vivo. Y esto pues la verdad es que puede ser una muy buena ventaja si tú sabes interpretarlo. ¿Por qué? Te lo voy a comentar desde este lugar. Mira, imagina aquello que tú quieres lograr, imagina aquello que tú quieres alcanzar, llámale a lo mejor una cuestión económica, una cuestión de salud, una cuestión de amor, a lo mejor no sé, alguna cuestión escolar, algún viaje, alguna experiencia. Está fabuloso esta cuestión, pero dado que lo deseamos, dado que lo queremos, es algo que no está en nuestra realidad en este momento. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros necesitamos correr un riesgo. Y este riesgo que necesitamos correr, pues resulta que nuestra mente inmediatamente entra en un lugar en el que dice, bueno, eso implica que necesito emplear energía, no sé si va a salir bien, no sé si voy a fallar, no sé si lo que sea. Entonces, lo importante para mí es reservar la energía, cuidar lo que ya tenemos y estar en el mismo lugar para mantenerte vivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones, pues esta zona de confort, esta parte de sobrevivencia de nuestra cabeza ha hecho que construyamos panoramas en nuestra vida que no son cómodos, pero sí son conocidos y nos mantienen con vida, nos mantienen en este estado. Y ese es el conflicto por el cual la zona de confort se vuelve en ocasiones bastante riesgosa. Es como decir lo siguiente. En una zona de confort, a lo mejor en una cuestión de una familia, pues resulta que el proveedor de la familia, ya sea el hombre o la mujer o alguna persona que apoya ese hogar, pues imagínate lo siguiente, resulta que de una u otra forma ya estabilizó sus números. Luego, después de estabilizar sus números, ¿qué es lo que sucedió? Pues viene en el camino, pues llámale otro hijo, llámale otro integrante, llámale que te pidieron que cuidaras al sobrino, que de repente pues alguien te encargó a otra persona y entonces esto implica mayores gastos dentro del hogar. Sin embargo, estos mayores gastos sucede que pues en ese momento la zona de confort es como de, oye, pero yo ya sé cómo funciona ahorita, yo ya sé cómo está en este instante. Es decir, nosotros en ese momento al adquirir esta responsabilidad estamos adquiriendo un riesgo obligado. ¿Por qué un riesgo obligado? Porque es como una cuestión de decir, pues mira, no me importa si sabes generar más dinero o no, no me importa si sabes cocinar o no, no me importa si tienes un buen estilo de vida, si tienes un mal estilo de vida. La realidad es que necesitas reajustar tus números, te guste o no. Es decir, la vida te obligó a salir de la zona de confort. Y esto está bastante interesante porque al salir de la zona de confort, pues en el primer momento viene la resistencia, viene esta parte de querer regresar a la zona de confort y regresar a lo que yo conozco. Inclusive eso implica que yo voy a operar de una forma en la cual aunque ya no exista esa realidad, quiero que siga existiendo. Es como decir, en vez de decir, en este ejemplo, pues resulta que mi familia necesita mayores ingresos porque tenemos más bocas que alimentar, más gastos, más todo. Entonces, en vez de crear más dinero, lo que hago inmediatamente es ver la forma de que los números que yo ya tengo inmediatamente se mantengan de la misma forma. Y eso implica tal vez sacrificar ciertas cosas, eso implica recortar ciertos gastos, eso implica ver la forma en la cual tú puedas mantenerte en el mismo estado económico. Y la verdad es que eso implica como esta parte de incomodidad, refiriéndome a esto o sea, en mi vida tuve que sacrificar todo esto para alguien más. Y entonces, en vez de crear algo diferente, pues vivo como rencoroso, como enojado, como frustrado ante esta situación.
Entonces date cuenta que te estás teniendo una cadena invisible que te mantiene al pasado, que te mantiene en los mismos panoramas, que te mantiene haciendo las mismas acciones, deseando un resultado diferente. Entonces, como obviamente al recortar todos estos gastos, pues resulta que sí funciona, al menos de entrada, pues sucede que este estado de sobrevivencia te hace sentir incómodo, te hace sentir mal, pero como te mantiene vivo, no sales de ese lugar, no salimos de ese lugar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo se mantiene peor en peor calidad de vida que antes, pero es lo que conozco, no sé hacer una cuestión diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que vive desde este lugar frustrada, enojada, desesperada, porque el panorama se está repitiendo constantemente. Entonces, si tú eres capaz de empezar a decir, a ver, creémoslo en conciencia, hagamos un alto en esta zona de confort. ¿Cuál es mi grillete? ¿Cuál es eso que me frena? ¿Qué es eso que está ahí? Y entenderemos entonces que probablemente no querramos salir de la zona de confort porque dentro de nosotros tenemos arraigada una palabrita bien interesante que implica toda una conducta. Y esa es la palabra riesgo. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra riesgo? Cuando escuchas la palabra riesgo, probablemente dentro de tu cabeza venga como sensaciones de peligro, de cuidado, de cautela, de no lo hagas, de no te atrevas, aléjate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si dentro de ti está esto, ¿qué es lo que pasa a la hora de querer accionar a este panorama que te menciono de crear una nueva economía? Pues obviamente la mente te va a decir que no, la mente te va a decir no lo hagas, no te atrevas, y eso va a hacer que constantemente quieras avanzar, quieras impulsarte, quieras avanzar, crear, pero no lo haces. Y mañana sí lo hago, y hoy sí lo hago, hoy por la tarde, al rato, y no lo haces. Y ese miedo de una u otra forma es como esta atadura que te mantiene en esta zona de confort, este grillete invisible que no notas, que no descubres, que no sabes que está ahí, pero que no te permite avanzar. No te permite avanzar. Eso es lo primero que tienes que crear en conciencia. Es decir, bueno, tengo puesto un grillete, no sé por qué, no sé de qué forma, no sé en qué momento salió, pero existe este grillete. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la llave que te permita abrir este grillete. Y esa es la conciencia. Esto que estamos haciendo en este momento, esto que estás experimentando en este instante que te dice, wow, hay algo. Hay algo que está sucediendo, hay algo que está pasando. Entonces, esa es la primera alarma. Ahora que ya la viste, ahora que ya la descubriste, ¿qué es lo que requieres hacer? Primero es respirar. ¿Por qué te digo que lo primero es respirar? Porque este grillete, esta sensación, obviamente desencadena en una serie de bioquímicos, una serie de sensaciones en tu cabeza, una serie de emociones que efectivamente no te quieren dejar avanzar, que efectivamente son esta sensación que te paraliza ante ciertas conductas que tienes del miedo. Cuando tú respiras, las emociones la respiración, el oxígeno van a interrumpir directamente estas emociones. Y al interrumpirlas, entonces entras en conciencia, entras en un estado de no estar atado a lo anterior, sino estar presente. Y ahí es donde integro esto nuevo, donde digo, bueno, ok, ¿cómo puedo reinterpretar esta palabra llamada riesgo? ¿Cómo puedo resignificar estas sensaciones de riesgo? Entonces podré decir, bueno, si yo no quiero que sea una cuestión que tiene que ver con alerta, con peligro, ¿qué sí puede ser? El que no arriesga no gana. Si yo no tomo el boleto de lotería, ni siquiera puedo entrar al juego de ganar la lotería. Puedo entender que yo puedo observar el riesgo como una cuestión que me impulsa a crear el resultado. Obviamente refiriéndome riesgo a una cuestión de conducta a la hora de accionar ante nuevos horizontes, nuevos panoramas, nuevas aventuras. No tiene que ver con una cuestión física de poner tu vida en riesgo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí pongo esta distinción justamente para que empieces a observarlo y decir, bueno, ok, tal vez pueda ser que si yo corro más riesgos, pueda ganar. Si yo empiezo a aventarme, puedo ganar. Y cuando tú descubres esto, algo interesante sucede. Porque yo te dije al principio que esta parte arraigada de la mente era la sobrevivencia. Entonces, obviamente, en el momento que tú te arriesgas ante un panorama nuevo, tu mente no te va a dejar fallar, no te va a dejar morir, no te va a dejar que no estés vivo. Entonces eso implica que tu mente va a descubrir la creatividad en un panorama de riesgo. Esta es la forma de arriesgarse, esta es la forma de crear esa creatividad que te permita generar nuevos recursos, nuevas agendas, nuevas maneras de crear dinero, nuevas maneras de expresar tus relaciones, nuevas maneras de alcanzar un estado óptimo de salud. Todo esto implica un riesgo. Y este riesgo lo mejor es tomar en cuenta que en lo más arraigado de nosotros, este estado de sobrevivencia es como un comodín.
Un comodín que va a darle un giro a la situación y va a decir, wow, o sea, si yo me estoy arriesgando no puedo fallar, entonces despierto la creatividad. Y al despertar la creatividad, ¿qué es lo que sucede? Comienzo a generar nuevos panoramas. Ahora, esta sensación de riesgo que te comento, al principio la mente va a querer regresarte a lo mismo. Es como si tú dijeras, voy a renunciar a mi trabajo para poner un negocio. Y al principio la mente, no, pero es que el dinero, las deudas, bla, bla, bla. Lo puedes hacer de la manera más inteligente, encontrando vías y sistemas que te permitan generar recursos de almacén para una nueva aventura. ¿A qué me refiero? Si tú quieres emprender un negocio, no es una cuestión de simplemente arriésgate y aviéntate y a ver qué pasa. No, sino lo inteligente. Y esto implica, ok, voy a generar un sistema. Y este sistema es, voy a empezar a emplear un ahorro. Y tal vez dirás, no, pero es que el ahorro no lo puedo hacer porque tengo demasiados gastos. Eso no es cierto. Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de comenzar a ahorrar ahora. Podemos generar este estado de conciencia. Más bien, si no ahorro es porque en mi sistema de creencias no habita esa sensación. Y obviamente por eso no lo puedo hacer. Y encuentro una excusa, una justificación que me permita no hacerlo. Entonces hay que romper con esto. Emociones, hay que romper con estas emociones. Entonces, respiro. Me alineo, ¿ok? ¿Qué es lo que sí quiero? ¿Qué emociones me convienen? Me conviene sentir alegría, me conviene sentirme ambicioso, me conviene sentirme poderoso, me es ventajoso para mí, en mi estructura, sentirme responsable. Y entonces ahora sí acciono. Ahí entonces estoy cambiando mi estructura mental para partir de un lugar diferente, que el origen de mi accionar sea distinto. Y esto de verdad cambia todo el panorama. Y no es una cuestión de hacerlo una vez, es una cuestión de hacerlo las veces que sean necesarias hasta lograr el resultado. Que si te caes está perfecto, es parte del proceso, estás aprendiendo a caminar, velo así. ¿Te vas a caer? ¿Va a doler? Claro que sí, pero si tú sigues adelante, te estás haciendo también merecedor del resultado. Y eso está fantástico, porque entonces estás listo para realmente obtener un nuevo panorama. Así que la cuestión y la lección ahora es arriésgate, avanza, muévete, sal de la zona de confort, quítate ese grillete, tira ahora sí la llave porque no te vas a volver a poner ese grillete y entonces simplemente avanza. ¿Avanza a dónde? A lo que quieres verdaderamente lograr. Así que es una cuestión de mantenerte firme ante lo que quieres. Y las cosas de verdad comenzarán a cambiar. Entonces, sal de la zona de confort, arriésgate porque tienes todo lo necesario aquí y ahora para lograrlo. No necesitas mayores recursos, no necesitas una mejor economía, no necesitas esperar a que algo suceda, no necesitas que esperar que alguien se decida. Puedes hacerlo tú y puedes hacerlo ya. Así que es una cuestión de atreverte. Compárteme qué es lo que reflexionas con esto, qué te deja este mensaje y entonces tal vez y solo tal vez las cosas comenzarán desde un panorama diferente al comentar. ¿Por qué? Porque esta acción ya es diferente. Esta acción ya te permite crear un panorama distinto. Así que hagámoslo desde este momento. Mientras te pido que te suscribas a este canal, que le des clic a la campanita y que nos veamos semana a semana para seguir compartiendo espacios de crecimiento. Así que te voy a pedir que compartas este mensaje. Así es, comparte, reflexiona y acciona. Chao, chao.